Ok, pasando al punto número 17 de nuestro diplomado, cómo leer, entender la Biblia, podemos entender lo siguiente. El punto 17 nos marca algo un poco sorprendente, aunque creo que es evidente el hecho, a mucha gente nos sorprende cuando nos damos cuenta de esta realidad, y esto es: la Biblia no fue escrita para nosotros. Es correcto, la Biblia no fue escrita para que nosotros la leyéramos, es decir, el mensaje original no fue dado a nosotros. Ok, quiero partir de aquí a explicar que la Biblia es un libro completamente atemporal o intemporal. ¿Qué quiero decir con esto? Que el tiempo que la Biblia maneja puede ser acomodado a muchas cuestiones de nosotros, de nuestro entendimiento y de cómo tenemos la perspectiva del tiempo. ¿Ok? Es decir, cuando Juan, el apóstol Juan, escribió el Apocalipsis, escribió una iglesia perseguida, una iglesia que ya estaba en persecución, una iglesia a la cual ya estaban torturando a sus miembros, a los cuales ya buscaban a sus miembros. Ellos tenían que ocultarse para poder reunirse, y es así como nosotros entendemos que ocurrirá en un futuro en el Apocalipsis. Pero recordemos que eso ya estaba sucediendo en el tiempo de Juan. Él escribió parafraseadamente, es decir, escribió con muchas marcas, con muchos signos, con muchas figuras, para ocultar parte de su mensaje, por si estas cartas caían en propiedad o en manos de quien no debía. Otro punto de vista es: Pablo habla a una sociedad hebraica, a una sociedad gentil de su tiempo, cuando él dice: yo no permito que la mujer enseñe. Si la mujer quiere aprender, pregunte a su marido en su casa. Y prácticamente estaba diciendo: si su marido tiene a bien, él le explicará. Y la mayoría de las, perdón por el término, feminazis de nuestra iglesia moderna dicen que Pablo era un verdadero canalla y un granuja por esta situación, y dicen que nuestra iglesia es de una cultura 100% machista. Pero yéndonos al contexto histórico, cuando Pablo predicaba estas cuestiones, y tomemos en cuenta que en esa sociedad completamente patriarcal, varonil, hasta machista, si quieres llamarla de ese modo, aquí sí te lo acepto, solamente permitía que el varón, el hijo de la casa o los hijos varones, estudiaran en las sinagogas, estudiaban la Torá. Es por eso que Pablo decía: perdón, pero yo no le dejo hablar ni enseñar de algo que lamentablemente no sabe. Rabinos: ¿cuándo has visto un rabino dama? Es decir, una mujer que sea rabino, que sea maestro. No las hay. El término para ellas, para las que instruyen, es otro, pero simple y sencillamente en la sinagoga, el día de guardar el Shabbat, quien oficiaba, obviamente, y hasta la fecha siguen siendo sacerdotes varones. Entonces Pablo decía: perdón, no les permito, digamos, hablar de lo que no saben para que no rieguen el tepache. Entonces, si el hijo, si el varón, si el esposo, si el hermano, si el padre tenía bien, entonces les enseñaban en la casa como si les enseñaran en una sinagoga lo que dice la escritura. Es decir, decían: mira, aquí dice en el libro el profeta Isaías que he aquí un hijo nos es nacido de una virgen, etcétera, y decían: y esto se refiere a Jesucristo. Entonces, básicamente es por eso, porque fue dirigido a una sociedad en donde no estaba bien visto que la mujer enseñara, ¿verdad? Que la mujer tenía culto. Y esto lo vemos en no solo en la religión, sino en la socialité, en la élite de la enseñanza de la cuna romana y griega. Difícilmente una mujer entraba en esa esfera, ¿verdad? Como maestra, como artista, como oradora, no lo sé. Eh, es por eso que las cartas están dirigidas muchas veces en ese orden. Habla también Pablo de decir, no recuerdo ahorita el nombre, pero cuando dice: te ruego que recibas al esclavo que se fugó de tu casa. En esos tiempos había esclavos, no, a nosotros no nos toca eso, no nos toca la cuestión de la esclavitud, y es por eso que no entendemos muchas referencias y las acomodamos o tratamos de acomodar a nuestro tiempo. Pero recordemos, la Biblia es un libro completamente atemporal e intemporal.
Que sus escritos, sus enseñanzas trascienden el tiempo y la distancia, también es cierto. Que pueden ser acomodadas a nuestro beneficio, prejuicio, hoy en día, también es cierto. Pero tratemos en su mayoría de evitar decir que esto es lo que pasará en el futuro. ¿Por qué? Porque pues realmente dicen, ya se escribió, ya pasó. Entonces, ¿cómo lo compruebas? Y es donde desvirtuamos nosotros mismos muchas de nuestras posibles revelaciones o posibles textos por una mala interpretación que hacemos del tiempo. Pero permite leerte lo que dice el punto 17. Dice, una vez que entendemos que la Biblia no fue escrita para nosotros, nuestra expectativa cambia por completo cuando llega a nosotros la comprensión de que la Biblia es un libro completamente intemporal. El lector es capaz de acomodar, adecuar, encuadrar o como quiera que sea, enlazar los hechos que pueden tener miles de años de tiempo entre sí. Es decir, como cuando la Biblia habla de, en el capítulo Isaías 14, que habla de Lucifer, pero se refiere como a un rey, entonces digamos que está hasta como parafraseado, ¿no? Está relatando en los escritos que también encontramos en Apocalipsis, donde dice que luchaban el dragón y sus ángeles, y luchaban Miguel y sus ángeles, y explica parte de esta batalla que ocurrió en el cielo antes de todos los hechos que nosotros conocemos, que fue cuando Satanás fue expulsado del cielo y cayó de purititos cuernos aquí en la tierra, ¿no? Entonces esa es una cuestión pues completamente intemporal o atemporal, y cuando nosotros entendemos, nos cae el 20 de decir, ah, caray, pues tiene razón, los escritos no fueron escritos para nosotros, lo que no significa, ojo, bien importante, es de suma importancia que nos detengamos un momento para analizar el universo de posibilidades que el texto sagrado nos ofrece en cuanto a este respecto. Cuando entendemos que no fue escrita para nosotros y que el tiempo puede ser antes, durante, después, que el tiempo es básicamente diferente, el que ocurre en los hechos de las escrituras al nuestro, o el que ocurre en el reino de los cielos al nuestro, podemos entender muchas cosas. Ojo, que la Biblia no haya sido escrita para nosotros no significa que no podamos acomodarnos en ella. Es decir, tenemos gracia del Señor Jesucristo, quien murió por nosotros y nos hizo parte del pueblo y nos hace parte de la revelación hoy en día como una enseñanza de vida, como una enseñanza de lo que debemos de hacer, como una enseñanza también de lo que habrá de venir y cómo debemos de comportarnos. Porque recuerda, todas las cosas regresan a su origen. Siempre ha sido así, de la misma manera. Por mucho que nosotros queramos esforzarnos, dice la palabra, ¿quién podrá, por mucho que se esfuerce, añadir a su estatura un codo? Nadie, ¿verdad? Entonces es un libro que tiene miles de años, tranquilamente tiene 3000 años escrito, y que nosotros quisiéramos comprenderlo, acomodarlo en una vida de estudio. Creo que sería imposible, salvo por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, una vez que lo entendemos, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Lo que estamos haciendo ahorita. Entenderlo, compartirlo, discernir, retroalimentarnos entre todos nosotros para poder entender este bendito y sagrado volumen, este legado tan importante que tenemos hoy en día para nuestra salvación y nuestra fe. Intemporal, que es fuera del tiempo o lo trasciende, eso significa intemporal. Y la Biblia es un libro completamente intemporal, está fuera del tiempo y lo trasciende tan grandemente que podemos entender hoy en día las enseñanzas que fueron dadas hace más de 2000 años. Nosotros no somos los primeros receptores del mensaje sagrado. Hubo quien ya lo interpretó, hubo quien ya se esforzó, hubo quien lo defendió, hubo quien invirtió su vida y sus recursos para que tú lo tuvieras hoy en tu mano, para que hoy podamos estudiarlo. Hubo quien murió defendiéndolo, y hasta hoy la gente sigue muriendo en algunos países por defender este bendito y sagrado volumen, que para nosotros es muy fácil tenerlo como libro de cabecera sin leerlo ni tratar de comprenderlo, porque nos da pereza estudiar, porque nos da pereza invertir, porque muchas de las ocasiones llevamos una vida tan rápido en esta vorágine del mundo moderno que se nos olvida tomarnos un tiempo de paz, respirar,
leer la Biblia, pedir revelación, estudiar, orar, dando gracias por lo que ya hemos recibido y sobre todo estudiarla con todas las disciplinas que se nos puedan ocurrir debido a que es un libro muy, muy hermoso.